Nos acompaña José Carlos Requena, asesor para temas de corrupción de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido. Mirta, buenos días, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, bueno, básicamente de dos temas que por supuesto tienen relación. Por un lado, la corrupción, claro que sí, y el adecuado manejo de los recursos públicos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el impacto de este mal social cuando hablamos de la riqueza de nuestro país y de este objetivo que tenemos como nación de reducir brechas? Bueno, sí, ahí el impacto de la corrupción es claro desde dos puntos de vista. De manera material priva a la población de recursos que de otra manera dispondría si es que no fueran destinados a pago de coimas o sobornos. Se estima que más o menos el 10% del presupuesto del presupuesto nacional se va en temas de corrupción. Esto es un porcentaje mucho mayor al que se destina a gastos de salud o gastos de pensiones, por ejemplo. Y en términos que quizás son un poco más intangibles, pero que sin duda impactan, es que daña la confianza del ciudadano con los gobernados, ¿no? Perdón, con los gobernantes. Periódicamente, en una democracia como la peruana, elegimos a nuestras autoridades. En el Perú, además, el voto es voluntario, por lo cual la persona que está donde está en esa posición con nuestros votos. Si esta persona, como en el caso de Villa María del Triunfo, que ustedes han reseñado al inicio del programa, termina en actos ilícitos, pues sin duda te daña permanentemente, claro, sí, la percepción y la confianza que tiene el ciudadano en sus autoridades, ¿no? Ahora, hay algo paradójico en esto que tú mencionas, ¿no? Si bien es cierto, el ciudadano confía cada vez menos en sus autoridades justamente por delitos como la corrupción, hay que decirlo, también sienten la corrupción como algo ajeno, ¿no? Como algo que está estrictamente entre autoridades y que quizá no afecta directamente al ciudadano. Claro, sí, yo te digo, en términos tangibles, le afecta cuando se destinan recursos, claro, a este cuando tipo de... Cuando se deja de invertir en educación, en salud y en otros temas. O cuando te tardas en un procedimiento, claro, 30 días versus lo que debería durarte 2 o 3 días. Y eso en búsqueda de que algunos burócratas inescrupulosos puedan hacerse del pago de sobornos, ¿no? Entonces es un daño sin duda, y yo creo que es mentira aquello de que el Estado no funciona. Hay numerosas instituciones estatales que funcionan bien, hay casos de éxito, hay casos, y en estos, ¿qué prima? Prima la transparencia, prima la rendición de cuentas. Hay una vieja ecuación que postuló hace ya 30 años el economista estadounidense Robert Klitgar sobre la corrupción. Y según esta ecuación, la corrupción es la suma de la discrecionalidad y el monopolio de las decisiones menos la rendición de cuentas. Si estos tres aspectos, en un Estado de Derecho como el peruano, en una democracia como la que vivimos con todas las imperfecciones que pueda tener, si estos tres aspectos son abordados de manera pertinente, yo creo que estaríamos frente a un Estado que estaría mucho más cerca de sus ciudadanos y una ciudadanía con unos deberes y derechos más plenos, ¿no? Y así como es importante, por supuesto, promover la transparencia, ¿no?, en la gestión pública, la eficiencia, ojo, ¿qué pasa con el conocimiento, ¿no?, con la capacitación técnica, la formación técnica, por ejemplo, de aquellos funcionarios que tienen en sus manos los recursos de un país? Claro, sí, eso también pasa por un servicio civil profesional perdurable, que no esté sujeto a presiones políticas. Hay algunas instituciones que han avanzado mejor que otras en este aspecto, y esa sin duda es una de las reformas también pendientes que ayudaría a que la corrupción sea algo, es sin duda demasiado idealista pensar que va a desaparecer, no, claro, pero creo que sí se puede controlar de manera más efectiva en la región. Un país con un Estado y con una población más pequeña como Uruguay está, por ejemplo, en altos estándares en los índices internacionales, mientras países como Colombia o Chile, que son realidades un poco más cercanas a la nuestra, también están mejor que Perú. Si vemos, por lo menos en los rankings de Transparencia Internacional, que es el principal instrumento que se tiene por ahora, esta percepción de corrupción, Perú está mejor que México,
pero peor que Chile y Colombia, ¿no? Por lo menos hablando de los países de la Alianza Sí. del Pacífico, que son muy parecidos también. Entonces, yo creo que hay espacio para avanzar. Lo que quiere hacer la Defensoría en este trabajo en temas anticorrupción, que no está iniciando, pero que quiere cambiar de enfoque, es un poco dotar de evidencia a la lucha contra la corrupción, trascender esta cuestión de las percepciones y hacer un seguimiento más sistemático y más cercano de los casos. Por un lado, de los casos en general y por otro de los casos emblemáticos, ¿no? Ahora con todo esto del abajato, se dicen muchas cosas de lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial, la Fiscalía. Bueno, queremos evidenciar qué son las cosas que realmente están pasando, ¿no? Bueno, y es un trabajo, no hablo estrictamente de la Defensoría, ¿no? Sino también de nuestras autoridades que tiene que debería apuntar a diferentes actores, ¿no? Por un lado, los funcionarios públicos, sí, la empresa privada también y Sin el mismo duda. ciudadano. Claro, con eso del abajato hay además un creciente interés, por ejemplo, el tema del compliance que tiene algunos años recién en el Perú, es una reacción a estos crecientes casos de corrupción corporativa. Hay, por lo menos en las empresas globales, alguna conciencia mayor a partir de los escándalos que han habido, que esperemos que tengan un correlato más tangible hacia los ciudadanos. En lo que concierne te decía, algunas empresas globales, hay algunos estándares que sus proveedores deben cumplir que antes no se veían y que esperemos que mejoren. Hay iniciativas también a instancias de la CONFIEP, el Consejo Privado Anticorrupción, por ejemplo, que quieren hacer cosas, vamos a ver que sean cosas más concretas y no solamente declaraciones principistas, ¿no? Regresando al adecuado manejo de los recursos, ¿no? De nuestro país, hablemos sobre el presupuesto público, ¿no? Este instrumento de gestión en la actualidad, ¿qué tan eficiente está siendo para lo que mencionaba yo al inicio, ¿no? La reducción de brechas? Bueno, esas son sin duda monitoreos que el MEF tiene de manera muy cercana. Hace algunos años también el Congreso veía cómo la ejecución de presupuesto afectaba a la población. En lo concerniente al manejo de usos públicos durante elecciones, creo que hay un marco legal ya claro que la Defensoría debería ver que se respete en estos momentos electorales. La Constitución faculta a la Defensoría a observar cómo es que las instituciones atienden al ciudadano. La Defensoría del Pueblo se dedica a defender al ciudadano y es en esa medida que se va a buscar que los derechos de los candidatos y de los electores sean respetados, ¿no? La legislación electoral claramente habla de que ninguna autoridad puede favorecer o desfavorecer alguna de las candidaturas, tienen el mandato de la neutralidad. Eso en nuestro país no se ha respetado hasta hace unos 15 o quizás 18 años. Ahora estamos en un pleno, en una democracia plena, por lo menos en teoría. Hay una separación de poderes, hay un poder electoral autónomo, hay autoridades electorales confiables, entonces deberíamos hay un orden y reglas para respetar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay un equilibrio de poderes que deberíamos fortalecer y que la Defensoría va a hacer lo que esté dentro de sus facultades para poder garantizar que esto se dé. Ahora, sin duda, proyectarnos, ¿no?, para las elecciones que tenemos este 7 de octubre, elecciones regionales y municipales 2018, es importante también regresar un poco en el tiempo y ver cómo funcionó todo eso en el 2014. Claro, sin duda, ¿no? Yo creo que una cosa, por ejemplo, que no se da ahora, felizmente, es esta ola de asesinatos, de hechos violentos que a estas alturas del proceso electoral del 2014 y era una cosa preocupante. Yo en ese entonces la Defensoría emitió un informe sobre todas las autoridades, desde regidores, alcaldes y candidatos que estaban siendo amenazados. Eso, por lo menos hasta ahora, no se ha visto. Esperemos que esto siga avanzando así y que algunas de las leyes que se han dado en los últimos años cumplan o se acerquen siquiera a los objetivos que se perseguían. Por ejemplo, esta ley de la no reelección, que fue muy discutida, sobre todo en el ámbito local, se va a dar esta vez. Vamos a ver cómo los alcaldes o gobernadores regionales salientes no terminan favoreciendo o afectando a alguno de los candidatos en la contienda, utilizando recursos públicos para ello, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que decirlo que en ese contexto, ¿no?, en esa coyuntura electoral, hay que decirlo porque estamos algunos meses nada más, ¿no? Se ha convocado elecciones hace un par de semanas, pero muchos ya están trabajando, ¿no? Claro. Algunos partidos o movimientos regionales quizá están ocupando ya cargos y hay que tener la mirada sobre ellos. No solo Defensoría del Pueblo, es también una responsabilidad del ciudadano.
Sin duda, no, sin duda. Y la Defensoría del Pueblo está para atender las denuncias de los ciudadanos y para garantizar que sus derechos sean respetados, ¿no? Entonces, todo lo que esté en el alcance de la institución va a ser atendido y va a ser canalizado convenientemente. Ahora, pasa que en este contexto muchos ciudadanos ya ni siquiera ven con sorpresa que se hagan obras, por ejemplo, ¿no? Por decir algún tipo por mencionar algún tipo de iniciativa de inversión pública, ¿no? En una región, en una localidad, no lo sé, y que digan, pues, bueno, se está haciendo esto seguro porque ya vienen elecciones, ¿no? Claro. ¿Cómo comprender un poco este tipo de realidad? Sin, ojo, tampoco desfavorecer la iniciativa de una autoridad, ¿no? O el cumplimiento de una labor. Sin duda, en estas épocas, en otros momentos, los alcaldes efectivamente se ponían hiperactivos y hacían obras por todos lados. Ahora no hay el incentivo de la reelección. Claro. Es cierto que lamentablemente con los casos de corrupción que se ha visto, el descrédito de las autoridades ha crecido. Sin embargo, creo que algo positivo de toda esta cosa tan negativa que tenemos es que el tema de la corrupción ha regresado a ser una de las principales preocupaciones, por lo que uno pensaría que este dicho que fue muy aceptado hace algunos años de roba pero hace obra, creo que está cayendo al olvido, esperemos, y que la gente sea un poco más escrupulosa a la hora de ejercer su voto, ¿no? Y que vea un poco más, creo que el jurado tiene instrumentos numerosos para eso. Sí. Esperemos que el ciudadano ejerza un voto informado del que no se arrepienta en el futuro, ¿no? Y si se trata de darle herramientas a nuestras autoridades para hacer una mejor gestión pública, para manejar mejor sus presupuestos y los recursos, ¿cuál debería ser la mira, ¿no? ¿Qué tipo de innovaciones no se necesita o necesita en nuestro país? Bueno, siempre se ha comentado que uno de los principales problemas de los gobiernos subnacionales es la carencia de un capital humano que está a la altura de los presupuestos que manejan. Hay municipios muy pequeños que por el canon o por recursos de otra naturaleza tienen que ejecutar presupuestos gigantescos. Creo que ahí lo que le toca al Ejecutivo es acompañar de cerca estos procesos, y a instituciones como la Defensoría o la Contraloría estar atentos de que los presupuestos se ejecuten guardando los rigores éticos y administrativos para poder cumplir con la ley, para que no se dispersen recursos hacia la corrupción. Esto que mencionas es muy importante, ¿no? Porque sin duda nuestro país no es una sola la realidad, son muchas realidades, justamente por ubicación, y de eso también se desprenden distintas prioridades en la agenda y el manejo de recursos. Sin duda, cuando miras las cifras que el jurado difunde con cierta frecuencia sobre las elecciones, vamos a elegir casi 13.000 autoridades, y cada una de esas 13.000 autoridades tiene un distinto rango de poder, y hay que observarlas y hay que ver que cumplan con los objetivos con los que fueron elegidos, ¿no? Y con las expectativas, además. Muy bien, nos quedan un par de minutos nada más, José Carlos, pero quisiera consultarte sobre el informe que acaba de lanzar la Defensoría del Pueblo, llamado Indulto y Derecho de Gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori, una evaluación normativa y jurisprudencial, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales conclusiones? Bueno, ahí, como bien lo ha dicho ayer el defensor Walter Gutiérrez, creo que lo principal es que el indulto, siendo dado como ha sido dado, no ha cumplido con los estándares normativos y jurisprudenciales, refiriéndonos a la revisión de legislación o de normas infralegales que han habido, pero además a los casos que se han dado en el pasado no tan lejano. Ese es el punto principal. Para ello se ha observado principalmente la resolución que da el indulto al expresidente Alberto Fujimori, dado que el Ministerio de Justicia negó en todo momento el acceso al expediente médico, acogiéndose además a algunas disposiciones legales que sin duda están. Entonces, el estudio es básicamente jurídico, es básicamente basado en lo que se ha dado, y una de las conclusiones es la necesidad de tener una norma más clara de cómo se deben llevar los indultos, porque hasta ahora lo que hay son reglamentos que dependen directamente del Ejecutivo. En una situación como la peruana de equilibrio de poderes, el dar el indulto es una injerencia de un poder, el Ejecutivo, sobre otro, ¿no? Entonces, dado que es una cosa tan sensible, debería ser normado de una manera más clara y no vía solo reglamentos que dependen además del Ejecutivo. Y el objetivo, me imagino, de llevar esta información al ciudadano.
Sin duda, sin duda. Se ha cuestionado el rol que tiene o por qué la Defensoría se expresa sobre esto. Creemos en la Defensoría que es un hecho que además compete a un expresidente, que es un hecho que el ciudadano debe estar informado y debe tener una opinión plena. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Carlos Requena, asesor para temas de corrupción de la Defensoría del Pueblo.